Si Irán decidiera llevar a cabo un ataque militar directo contra Estados Unidos, el mundo presenciaría una de las crisis internacionales más graves de las últimas décadas, cuyos efectos repercutirían en todos los rincones del planeta. El escenario resultante sería complejo y multidimensional, afectando profundamente los ámbitos político, económico, social y ambiental, e incluso alterando el equilibrio de poder a nivel global. En primer lugar, la dimensión política sería la más inmediata y visible. El ataque de Irán a Estados Unidos no solo constituiría una declaración de guerra abierta entre dos naciones con intereses estratégicos opuestos, sino que también tendría un efecto dominó en toda la región de Oriente Medio. Países como Irak, Siria, Yemen, Israel y Palestina, que ya experimentan una gran inestabilidad, verían agravarse sus conflictos internos y externos. Los gobiernos de estas naciones se verían obligados a tomar partido, lo que podría llevar a una polarización aún mayor y a la formación de alianzas militares de emergencia. Además, la respuesta de Estados Unidos sería contundente y probablemente devastadora, dada su superioridad militar y su doctrina de disuasión. No obstante, la capacidad de Irán para responder a gran escala, a través de su red de aliados y grupos armados en la región, podría derivar en una guerra prolongada y desgastante. La intervención de potencias globales sería otro factor clave en el desarrollo del conflicto. Rusia y China, aliados estratégicos de Irán y rivales de Estados Unidos, podrían verse obligados a intervenir de alguna manera, ya sea proporcionando apoyo diplomático, económico o incluso militar limitado. Esto añadiría una capa de complejidad geopolítica, incrementando el riesgo de enfrentamientos indirectos y de una escalada más allá de las fronteras de Medio Oriente. Aunque los expertos descartan la inminencia de una tercera guerra mundial, la tensión entre los bloques de poder alcanzaría niveles sin precedentes en la historia contemporánea. En el ámbito económico, las consecuencias serían inmediatas y severas. Irán posee la capacidad de interrumpir el flujo de petróleo y gas a través del estrecho de Hormuz, un paso marítimo por el que circula aproximadamente el 20% del suministro energético mundial. Un bloqueo o sabotaje en esta zona estratégica elevaría los precios internacionales del petróleo de manera abrupta, provocando inflación global, encarecimiento de los combustibles y crisis en los países dependientes de estas importaciones. La volatilidad de los mercados financieros sería extrema, con caídas en las bolsas de valores y una fuerte presión sobre las monedas de países emergentes y desarrollados. No se descarta la posibilidad de una recesión económica mundial, con millones de empleos en riesgo, cierre de empresas y dificultades para mantener los niveles de vida en numerosas regiones del planeta. Las consecuencias sociales de una guerra entre Irán y Estados Unidos serían igualmente devastadoras. El número de víctimas civiles y militares alcanzaría cifras alarmantes, especialmente en las zonas urbanas de Irán y en las bases estadounidenses repartidas por Oriente Medio. El conflicto, además, desencadenaría una oleada masiva de desplazados y refugiados, agravando la ya complicada situación humanitaria en países como Siria, Líbano e Irak. Las organizaciones internacionales tendrían enormes dificultades para asistir a las poblaciones afectadas, y surgirían crisis sanitarias, escasez de alimentos y falta de servicios básicos en muchas áreas. En las sociedades occidentales, el temor y la inseguridad podrían dar lugar a brotes de xenofobia y discriminación
contra las comunidades musulmanas o migrantes. Los gobiernos se verían obligados a incrementar las medidas de seguridad nacional, restringiendo libertades civiles y reforzando los controles en fronteras y espacios públicos. Por otro lado, la radicalización de algunos sectores podría traducirse en un aumento de la violencia y de los atentados terroristas, aprovechando el caos y la polarización social. El impacto ambiental de una guerra a gran escala tampoco debe subestimarse. El uso de armamento pesado, bombardeos y, en el peor de los casos, armas químicas o nucleares, provocaría una contaminación masiva del aire, el agua y los suelos. La biodiversidad de la región sufriría daños irreparables y los ecosistemas tardarían décadas en recuperarse, si es que alguna vez lo logran. Además, el conflicto desviaría la atención y los recursos de la comunidad internacional de los grandes retos ambientales globales, como el cambio climático, dificultando la cooperación para reducir emisiones y proteger el planeta. No menos importante es la posibilidad de que grupos extremistas, como el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas, aprovechen el caos para expandirse y recuperar territorios. La fragmentación del poder estatal en países afectados por la guerra facilitaría la proliferación de estos grupos, aumentando la inseguridad regional y global. Los ataques terroristas podrían multiplicarse, tanto dentro como fuera de Oriente Medio, afectando a ciudades europeas, estadounidenses y de otras partes del mundo. En el plano diplomático, la guerra supondría un retroceso en décadas de esfuerzos por la paz y la estabilidad en la región. Los tratados internacionales y los organismos multilaterales verían su autoridad y eficacia gravemente cuestionadas. Las negociaciones nucleares, por ejemplo, quedarían en suspenso o, directamente, anuladas, incrementando el riesgo de proliferación nuclear en una zona ya de por sí volátil. A largo plazo, el conflicto entre Irán y Estados Unidos podría redibujar el mapa político global. Nuevos actores emergentes intentarían llenar los vacíos de poder dejados por el desgaste de las grandes potencias, y las alianzas tradicionales podrían verse profundamente alteradas. La percepción de seguridad internacional se debilitaría, y muchas naciones optarían por reforzar sus capacidades militares, alimentando una nueva carrera armamentista. En conclusión, un ataque de Irán a Estados Unidos y la consecuente guerra no sería un evento aislado ni limitado a los países directamente involucrados. Sus consecuencias se sentirían en todos los continentes, afectando la política, la economía, la sociedad y el medio ambiente de manera profunda y duradera. Por ello, la diplomacia y la contención siguen siendo las herramientas más valiosas para evitar que una chispa en Oriente Medio encienda un incendio de proporciones globales.